Ahora lo que yo propongo es empezar, por la fuente de poder de una tarjeta de aire split simple. Aquí podemos aprender. 1. Corriente alterna y corriente directa, diferencias y cómo se logra la corriente directa. 2. Estudio del circuito vivo o caliente. 3. Estudio del circuito rectificación y filtros, cómo se componen y cómo medir sus componentes. 4. Estudios de los reguladores de voltaje y componentes de periferias de datos. 5. Estudios de transistores, configuración y cómo medirlos. 6. Diagramas de circuito. Hay algunos componentes que no mencione, como transformador, relé, etc. y algún simulador de circuitos, nos vendría bien para las prácticas. Yo propongo el LibreWire, por lo fácil a la hora de armar y simular un circuito. Pero bueno, vamos poco a poco. Circuito eléctrico es la combinación de componentes conectados entre sí de manera que proporcionen una o más trayectorias cerradas que permitan la circulación de la corriente y el aprovechamiento de esta para la realización de un trabajo útil. ¿Cuáles son los bloques o componentes esencial de un circuito eléctrico? Al igual que un circuito de refrigeración, el circuito eléctrico también requiere de componentes esenciales para su funcionamiento. 1. Una fuente de voltaje, para el suministro de energía. 2. Una carga receptora. 3. Un camino cerrado para la circulación de la corriente, conductores. Este es el circuito de una fuente básica de una tarjeta de aire acondicionado tipo split. La verdad que no está muy clara, voy a tratar de hacerla más visible. Aparte de este comienzo, les tengo un material aportado por el compañero Radiofan muy pero muy interesante que vamos a subir más adelante. La fuente de voltaje. Esta suministra la fuerza necesaria para impulsar una corriente de electrones a través de los circuitos. Dicha fuerza se llama voltaje. Ejemplo. El voltaje es como un empujón, un impulso. Por decirlo de alguna forma. Un empujón de electrones. Para que esta fuerza o empujón suceda, es necesario que exista una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial la posee la fuente entre sus terminales. 1. El voltaje entre los terminales de una fuente de alimentación se denomina fuerza electromotriz, FEM. 2. El voltaje entre los terminales de una carga, es llamado caída de voltaje. 3. El voltaje entre dos puntos cualesquiera de un circuito, es denominado diferencia de potencial. El voltaje o fuerza aplicada a los circuitos puede ser básicamente de dos formas. 1. Si los electrones se impulsan siempre en la misma dirección, es decir que la fuente conserva la misma polaridad, el voltaje es continuo, V, C, C. 2. Si por el contrario, los electrones se impulsan primero en una dirección y luego en otra alternando continuamente su dirección de la fuerza, es decir, cambiando alternativamente su polaridad, el voltaje es alterno, V, C, A. Es importante tener en cuenta que los componentes de un circuito reaccionan de diferente manera, tomando en cuenta la forma de voltaje. Parte de una fuente de voltaje alterno de una tarjeta de aire acondicionado tipo separado, split. Cuando nos percatamos que falta una fase y nos damos cuenta que el fusible está en buen estado y si el fusible está en buen estado el varistor lo más seguro que también. Pues, tendremos que abrir la cajita negra y medir el fusible térmico. Este nos debe dar continuidad, la otra falla con características parecidas, podría suceder en el transformador. Bueno, esta es la fuente ya rectificada, filtrada y regulada. Fíjense que alimenta desde los 12 V, D, C, a unos de los pines de la bobina del relé. El otro pin es alimentado por el micro a través del U, L, N, 2003, en esta parte se trabaja con programación, yo voy a tratar de explicar un poco de forma sencilla y un poco de interfaz, se trata de programación y electrónica digital, solo como para saber reparar esta parte, bueno pero creo que es mejor ver los transistores primero. Componentes pasivos. Son aquellos que no pueden contribuir con la ganancia de energía o amplificación para un circuito o sistema electrónico. Estos no tienen acción de control y no necesitan ninguna otra entrada más que una señal para ejecutar su función. A este grupo pertenecen las resistencias, los condensadores, las bobinas, los conectores, los interruptores y los conductores. Componentes pasivos lineales.
Son llamados así porque se comportan linealmente con la corriente o voltaje, es decir, si aumenta o disminuye el voltaje, la corriente también aumenta en la misma proporción y viceversa. A este grupo pertenecen las bobinas, los condensadores y las resistencias. Componentes electromecánicos. Son componentes pasivos que ejecutan funciones eléctricas simples a partir de movimientos mecánicos externos o internos. A este grupo también pertenecen los dispositivos que tienen funciones de soporte mecánico y de interconexión eléctrica. Podemos contar entre estos a los conductores, los interruptores, los conectores y los circuitos impresos, entre otros. Los componentes activos. Son aquellos que tienen la capacidad de controlar voltaje o corriente y que pueden crear una acción de amplificación o de conmutación. Esta es el intercambio de señal entre dos estados en el circuito al que pertenecen. Entre ellos tenemos los diodos, los transistores, los tiristores y los circuitos integrados. En la web hay mucha información sobre estos componentes. Yo solo voy a exponer su función y cómo comprobar su estado. El varistor es un supresor de picos altos, rápidos, normalmente se coloca en paralelo o a la fuente del lado primario del transformador, en serie con un fusible. Su valor en ohms es infinito y se puede comprobar midiendo su resistencia. En caso de estar en buen estado su valor, como ya mencioné, es infinito. Si por el contrario marca algún valor, debe ser cambiado del circuito. Tienen tiempo de vida útil. Cuando encontramos un fusible abierto, lo mejor es cambiar los dos, fusible y varistor. También observar el estado del fusible nos indicará el daño del circuito, y tendremos que realizar una revisión profunda del circuito antes de encender nuevamente. Prácticamente su acción de protección es disminuir su resistencia cuando el voltaje aumenta. Como está conectado en paralelo a la fuente, se produce un corto parcial suficiente para provocar un aumento de corriente, la cual el fusible percibe y termina abriéndose. Una falla que les quería comentar. Muchas veces cuando nos llaman por una heladera o aire, aunque me ha sucedido más con heladeras que con aires, y vemos que no enciende el compresor, solo el display del termostato marca algún valor. Bueno, hacemos las pruebas básicas para saber que el compresor, térmico y relé, están bien. Después de darnos cuenta que es la tarjeta. 1. Sacamos tarjeta. 2. Conectamos en la red de 110 o 220, depende del país. 3. Medimos voltaje AC. 4. Vemos que llega voltaje al primario de 110, 220 V, A, C, de ahí para atrás todo bien. 5. Vemos que tenga en el primario por lo menos 11, 90 V, A, C, A, pero resulta que no, que solo llega 5 V, A, C, pues lo primero que pensamos es, el bendito transformador, tan caro que están. Bueno, te aconsejo que no te detengas y te mandes para el punto 6. 6. El regulador. Normalmente llevan dos y casi siempre les quedan bien los LM7812 y LM7805, lo único que varía es el tamaño, pero es muy raro que pase. ¿Qué hay que hacer? Bueno, como no les está llegando voltaje suficiente, no está regulando, y si tomamos voltaje continuo, recuerden que, ya aquí es V, D, C, porque ya pasamos el rectificador. Bueno, nos encontraremos con un V, D, C, muy bajo, unos 2 a 3 V, D, C. Este voltaje nos indica que el regulador podría estar bien, pero esto no es una prueba muy confiable. Yo lo que hago cuando llego a este punto, es dejar conectada la tarjeta y cada minuto le pongo el dedo así como el que toca una plancha. Si está calentando me voy un poquito más adelante por la salida del regulador y me encuentro con unos condensadores de desacople. Estos están conectados entre tierra y el voltaje ya regulado que alimentan al micro. Normalmente son electrolíticos polarizados, los puedes ver bien, pero tienes que sacarlos y medirlos, casi siempre son los culpables de dicha falla. Ahora, si el regulador no caliente, lo más seguro que es el problema. Ahí les mando un dibujito con el condensador encerrado en un círculo que dice este. Me he adelantado un poco contándole esta falla, pero es para que no se me olvide. Ahora seguimos con los diodos. Sumado mi pequeño aporte en diodos, les comento que solamente conduce en un solo sentido nada más. Si conduce en ambos o no conduce, este elemento se lo considera defectuoso. Su principio de funcionamiento está dado ya que en el diodo tenemos dos materiales, cátodo y ánodo.
Como sabemos, los materiales de distintas cargas se atraen y de iguales se repelen. Si nosotros mandamos el positivo en el cátodo, las cargas negativas viajarán al extremo del diodo, y si mandamos a su vez el negativo al ánodo, ocurrirá exactamente lo mismo. Las cargas positivas se irán al extremos del diodo, quedando en el centro una zona de no conducción. Esto es denominado polarizado a la inversa. Es aquí cuando no conduce. Adjunto la imagen de un diodo con el símbolo polarizado en forma directa. Cuando el diodo está polarizado en forma directa, este conduce la electricidad. Cuando está polarizado en forma inversa, no conduce. Funcionamiento de un diodo. Rectificador de onda completa con puente de diodos, fuente de alimentación no regulada. El circuito rectificador de onda completa de la primera figura más abajo, es el que se utiliza si lo que se desea es utilizar todo el voltaje del secundario del transformador, en el caso de un transformador con derivación central. Cuando se utiliza la derivación puesta a tierra, en el circuito con transformador de derivación central, la tensión de salida depende de la mitad de la tensión del secundario. En este circuito el transformador es alimentado por una tensión en corriente alterna. Los diodos D1 y D3 son polarizados en directo en el semiciclo positivo, los diodos D2 y D4 son polarizados en sentido inverso. Ver que la corriente atraviesa la resistencia de carga RL. El semiciclo negativo, la polaridad del transformador es el inverso al caso anterior y los diodos D1 y D3 son polarizados en sentido inverso y D2 y D4 en sentido directo. La corriente, como en el caso anterior, también pasa por la carga RL. En el mismo sentido que en el semiciclo positivo. La salida tiene la forma de una onda rectificada completa. Esta salida es pulsante y para aplanarla se pone un condensador, capacitor, en paralelo con la carga. Este capacitor se carga a la tensión máxima y se descargará por RL, mientras que la tensión de salida del secundario del transformador disminuye a 0 voltios, y el ciclo se repite. Ver las figuras. Funcionamiento de un puente rectificador de diodos. Con esto se logra convertir la corriente alterna en corriente continua. ¿Qué son los transistores? Son dispositivos de 3 terminales que se utilizan para controlar corrientes relativamente grandes a partir de señales de corriente o de voltajes muy débiles, actuando como resistencias o interruptores controlables electrónicamente. Los circuitos que utilizan a los transistores como resistencias variables se denominan lineales o analógicos, y los que los utilizan como interruptores se denominan digitales o lógicos. Tipos de transistores. Los transistores pueden ser básicamente de dos tipos: bipolares y unipolares. Los transistores bipolares se denominan también transistores de unión o B, J, T, y son dispositivos controlados por corriente. Los transistores unipolares, por su parte, se denominan también transistores de efecto de campo o F, E, T, y son dispositivos controlados por voltaje. Dentro de cada una de estas categorías existen sus propias variantes. Los bipolares los hay básicamente de dos características: N, P, N. P, N, P. Vamos a aprender si un transistor es NPN o PNP aún sin contar con su información. Si buscamos los datos en la web mediante el código, encontraremos. ¿Qué tipo de transistor es? N, P, N, igual negativo, positivo, negativo. P, N, P, igual positivo, negativo, positivo. Entre otras características: voltaje de base, voltaje entre base y colector, voltaje entre base y emisor, ganancia. Pero si no encontramos las características o en el momento no tenemos acceso a la web, lo más importante es determinar qué tipo de base es, N o P. Medimos entre sus pines, intercambiando los pines de nuestro voltímetro. Ejemplo. Si ponemos el terminal positivo de nuestro multímetro en el pin del centro, por supuesto que no sabemos si este terminal es C, B, E. Bueno, pero lo colocamos en el centro y colocamos la terminal negativa en el pin de la derecha del transistor y nos marca un valor X. Luego, dejando el terminal positivo en el centro y el terminal negativo lo colocamos en el pin del transistor que está en el lado izquierdo y nos marca un valor X. Ya aquí, nos damos cuenta de que el pin del centro del transistor es positivo y que es la base del mismo. Ya podemos tener la certeza de que estamos hablando de un transistor NPN. Podremos darnos cuenta cuál es el C y cuál es el E, por su valor en ohm. El valor en ohm del emisor siempre es mayor que el valor del colector. Hay que también colocar el terminal negativo del multímetro en el centro y con el positivo medir en sus dos extremos, y aquí, no debe dar continuidad. Si da continuidad en los dos sentidos, el transistor está en corto.
Un transistor no debe marcar continuidad entre colector y emisor, a menos que tenga diodo damper, en este caso dará continuidad entre IC o entre C y E, pero nunca en ambos sentidos. Otro que nos dará continuidad entre IC, son los transistores Darlington. Lo próximo que voy a exponer sobre los transistores, es su función como conmutador o interruptor. Sería bueno desarrollar el concepto de conmutación. Voy a realizar un circuito con transistor y voy a tratar de explicar bien todos los componentes que voy a usar en el circuito, y cada punto del circuito lo voy a señalizar y tomar medidas para que se entienda bien. Este circuito no va a tener muchos componentes, para no hacerlo tan difícil, es muy importante este tema, porque entendiendo este circuito, vamos a tener idea de cómo funciona el microprocesador, electrónica digital y otros conceptos que ya he explicado, pero aquí lo vamos a ver como en la práctica, a través del programa simulador de circuitos. Otra cosa, es que, con este circuito, vamos a entender un poco las fuentes conmutadas que son bastante complicadas a la hora de reparar. Fíjense en el punto 1, este está alimentado desde la batería de 12V, D, C, que es el polo positivo. Si observamos desde el polo positivo hasta el punto B, hasta ahí llega la alimentación, porque ese 1 está abierto, luego vemos la otra trayectoria del polo positivo que pasa a través de la bobina del relé y llega al punto 1, colector del transistor Q1, y retornar por el diodo. ¿Qué medida en V, D, C, nos leerá el multímetro? Ninguna o apenas unos N, V. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de potencial, ambos puntos donde está conectado el multímetro son positivos. ¿Qué pasará cuando cerremos el circuito a través de S1? Una vez que cerremos S1, el punto 1 pasará a ser negativo y el relé se activará. ¿Pero por qué pasa esto? Porque al cerrar el circuito, a través de S1, pasará una corriente hasta R1, la cual sufrirá una caída de voltaje y alimentará a la base de Q1 con una muy pequeña corriente. Esta pequeña corriente se unirá a la corriente de colector y se formará un puente entre colector y emisor. El voltaje después de la resistencia es de 716,555. Si sumamos el voltaje después de la resistencia con la caída de voltaje en la resistencia, nos dará el valor de voltaje de la batería. ¿Cómo operan los transistores bipolares? Para que trabajen correctamente, es necesario que estén polarizados, de modo que la unión base-emisor, B, E, queden en polarización directa y la unión base-colector, B, C, en polarización inversa. Ejemplo. Un transistor NPN, el colector debe ser más positivo que el emisor y la base más positiva que el emisor, pero más negativa que el colector. Para mi transistor PNP lo contrario. Presiento que el tema de transistores no está muy claro. Sobre los transistores lo más importante es aprender cómo medirlos, no vamos a armar circuitos, se trata de reparar. De todas formas voy a tratar de explicarlos de forma más clara, pero por los momentos vamos a dejarlo para luego. Los diodos o puente rectificador. Cambian el voltaje, A, C, que viene del transformador, a voltaje, D, C. Condensador en una fuente de voltaje directo, cumplen la función de eliminar el rizado y proveer de voltaje al regulador cuando así lo requiera. Los reguladores electrónicos de tensión en las fuentes de alimentación, donde estabilizan las tensiones, D, C, usadas por el microprocesador y otros elementos. Prueba del regulador, circuito integrado. Mida el voltaje antes y después del regulador integrado. Si el regulador es positivo como los del serie 78XX, debemos colocar la punta negra a tierra y utilizamos la roja para efectuar las mediciones. Para reguladores negativos como los de la serie 79XX, debemos invertir las puntas de prueba. Si el voltaje del rectificador o entrada del regulador es normal y el voltaje de salida es nula, significa que el integrado está defectuoso o existe una carga excesiva. Haz la prueba nuevamente sin carga, desconectando el terminal de salida. Si el resultado continúa, el integrado realmente está defectuoso. Si el voltaje de entrada es igual al de salida, el integrado está en cortocircuito o los componentes pasivos que lo integran están en mal estado. Si el voltaje de entrada es igual a la obtenida en el rectificador y el voltaje de salida es normal, el integrado está en buen estado. Los puntos donde se encuentran el voltímetro, es donde debemos realizar las medidas. Siempre que un valor sea distinto al que esperamos, se debe buscar el motivo en los componentes según el punto donde midamos, pero es bueno recordar, por ejemplo,
que un condensador a la salida del regulador en corto, podría confundirnos, ya que la falla podría reflejarse en el secundario del transformador, mostrándonos un valor de voltaje, AC, mucho más bajo del que esperamos. Esta falla no solo la provoca un condensador, también podría provocarla un transistor o un regulador. Algo que quiero comentarles, cuando queremos saber qué voltaje, DC, hay a la salida del rectificador o entre los pines del condensador, filtro de la fuente. Medimos el VAC del secundario del transformador y este lo multiplicamos por la raíz cuadrada de 2 es igual al voltaje, DC. Pero como no queremos enredarnos la vida sacando cuentas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Medimos el voltaje en el secundario del transformador y dividimos entre 0,707 y nos va a dar un voltaje muy aproximado al voltaje, DC, a la salida del rectificador. Ejemplo. Supongamos que tenemos un transformador que en el secundario salen 12, VAC, entonces 12 dividido, 0,707 es igual a 16,97, VDC, menos, 1,2 es igual a 15,77 VDC, este será el voltaje en DC, que alimentará al regulador. Aquí la fuente de alimentación está representada por una batería de 12 VDC. W1, activa la base del transistor, pero en este momento no está activada, por lo tanto en el medidor de voltaje Q1, hay 12 VDC, que vienen de la batería y llegan al colector del transistor. Y el emisor está alimentado del polo negativo de la batería. Esto estará así hasta que se cierre el SW1. Bueno, si vemos el relé, nos damos cuenta que el mismo se está alimentando directamente de la batería por unos de los pines de la bobina y el otro pin está siendo alimentado por el colector a través del ULN 2003. En este momento está activado el relé y por supuesto encendida la lámpara. Como el colector le llegan los 12 VDC, y le manda el mismo voltaje al ULN, y este invierte el voltaje de positivo a negativo, entonces se produce una diferencia de potencial, o sea que entre las bobinas del relé hay un polo positivo y un polo negativo. Fíjense que en el pin 16 del ULN está negativo. ¿Qué pasaría si el SW1 se cierra? Pasaría la corriente entre emisor y colector. Entonces el Q1 nos mediría 0,008 VDC, por lo tanto el ULN, en su pin de entrada 1, no estaría recibiendo nada de alimentación o muy poca y la lámpara se apaga. Este circuito se podría utilizar como interruptor o como un sistema de seguridad. Al principio se pensaba que la corriente circulaba de positivo a negativo, pero el estudio de los átomos y las órbitas alrededor de los mismos, se dieron cuenta que la circulación de la corriente era al contrario, de negativo a positivo, así es, ya que los electrones son partículas que se desprenden de los átomos a través de la última órbita, esto están libres en los conductores, cables, y son empujados por el voltaje hacia los protones, positivos, que son como huecos. Estos se los comento, porque, cuando la base del transistor es alimentada, lo que pasa entre E y C, son los electrones, negativos, por esto es que el punto donde está el Q1, pasa a ser negativo. La similitud de refrigeración y electrónica. En electrónica hay electrones circulando. En refrigeración hay moléculas. En electrónica hay resistencia. En refrigeración hay capilar o válvulas de expansión. En electrónica, hay conmutadores. En refrigeración también. En electrónica hay corriente, electrones en movimiento. En refrigeración, también, moléculas en movimientos. En electrónica hay voltaje, empujón, impulso, tensión. En refrigeración hay descarga, presión alta. En electrónica hay disipación de calor, potencia. En refrigeración, también. En electrónica hay fuente de alimentación. En refrigeración hay compresor o motocompresor. Para terminar con los reguladores, voy a exponer su función. Básicamente su función es mantener constante el voltaje de salida independientemente de las variaciones en el voltaje de entrada o en la corriente de la carga. Puede estar conectado en serie o en paralelo con la carga y actúa como una resistencia variable. En un regulador en serie, si aumenta el voltaje de entrada, debe aumentar la resistencia del regulador para que el voltaje sobre la carga no cambie, lo mismo sucede si disminuye la demanda de corriente.
Ahora hay otros reguladores como por ejemplo los diodos Zener, estos están diseñados para mantener un voltaje constante entre sus terminales llamado voltaje Zener, cuando se polarizan inversamente, con una tensión positiva en el cátodo y negativa en el ánodo. Esta es una compuerta A, N, D, de dos entradas y una salida. Más abajo podemos ver la tabla de la verdad, para que esta compuerta logre un resultado de 1 lógico en su salida. Fíjense que a las entradas la identifique entrada 1 igual bimetal, que ya todos sabemos qué es. Entrada 2 igual fusible térmico y la salida es la resistencia. Ahora este circuito en forma analógica quedaría así. Ahora, si se fijan en la tabla de la verdad, se podrán dar cuenta que esta compuerta lógica, A, N, D, solo nos da 1 en la salida cuando sus dos entradas reciben un 1 lógico, de otra manera, la salida siempre será 0 lógico. El 1 y el 0 se interpretan como 0V, D, C, y 5V, D, C. Ejemplo. Un 1 lógico equivale a 5VDC y un 0 lógico equivale a 0VDC, estos vendría a para las compuertas o circuitos integrados de tecnología TTL. En el caso de tecnología C, M, o, S, el 1 lógico podría ser 5, 6, 12 y. Lo que quiere decir es que en la electrónica digital este voltaje de alimentación se interpreta como encendido y apagado o sí, o no.